¿verdad? Esta mañana vamos a estar con la hermana Teresa Maya. La hermana Teresa Maya es de la congregación del Verbo Encarnado. Ha sido presidenta, ¿ves? Ya. Presidenta de la Liderazgo de Mujeres, bueno, de la Conferencia de Religiosas de Estados Unidos, ¿verdad? LCWR, ¿verdad? Y este día va a compartir con nosotros un tiempo de liderazgo, ¿verdad? La vida consagrada necesita líderes identificados, por supuesto, en la fe, en el seguimiento de Jesús y en el compromiso con las grandes emergencias humanitarias en las que debemos comprometernos como mujeres y hombres de fe. Bueno, nos dejo esta mañana y vamos a disfrutarla a Teresa Maya. Le damos un fuerte aplauso. Bueno, buenos días a todos. No quería empezar sin saber cómo se empezaba. Ya vimos que empiezan las cosas. Pues primero le doy las gracias a Marinés por invitarme y a ustedes por venir, por estar aquí. Estoy muy contenta de poder compartir con la Confer este festejo de 50 años y me da mucha alegría de estar aquí. Yo no sabía si tenía que preparar una oración o no. Pensé que iba a haber una oración, entonces no la he preparado. Entonces, yo pienso que debemos empezar con un pequeño momento de silencio y comentar este día de reflexión. Entonces, quisiera primero hacer conciencia esta mañana de lo que escuchamos ayer. Yo creo que esa fue una excelente preparación para esta propuesta de taller que traigo. Entonces, les voy a pedir que al inicio de este día hagamos simplemente un espacio de silencio, que nos hagamos conscientes de la razón que nos convoca, del seguimiento que nos une y del llamado que nos pide mucha colegialidad hacia el futuro. Entonces, hagamos un espacio de silencio agradecido por la memoria que escuchamos y pidamos al Señor la gracia de que en este diálogo vayamos descubriendo más luces sobre lo que significa nuestro llamado al liderazgo en la vida consagrada. Un espacio breve de silencio para iniciar este día. Espíritu Santo, fuente de luz, Espíritu Santo, fuente de luz, Espíritu Santo, fuente de luz. Pues bueno, con esa conciencia de la memoria yo quiero poco primero empezar diciéndoles que me pidieron esta mañana compartirles algunas intuiciones sobre el liderazgo en la vida consagrada. Y siempre que pienso eso, ¿de qué liderazgo estamos hablando? Yo creo que es importante hoy que clarifique que quiero dirigirme específicamente esta mañana a los líderes electos de las congregaciones de la vida consagrada. Porque de alguna manera sí es cierto que todos tenemos un liderazgo y es cierto que todos tenemos que descubrir cuál es. También es cierto que tenemos una función formal que cumplir. Les guste o no siempre a nuestros hermanos y hermanas, pero esa es un poco mi intuición. Y quiero empezar contándoles cómo empezó todo en mi historia. Yo soy hermana del Verbo Encarnado, soy mexicana, pero me saqué la rifa, el premio mayor, y me tuve que ir a vivir a Estados Unidos, porque nuestra congregación es una fundación en Texas, en San Antonio, y ya llevo 5 años. Este es
mi tercer periodo de servicio consecutivo. Primero fui consejera general, después me eligieron coordinadora y me volvieron a reelegir. Gracias a Dios el sufragio esta vez va a ser efectivo y ya estoy planeando mi sabático. Pero de cualquier manera, por eso acabé en Estados Unidos y por eso estos últimos 3 años estuve en la conferencia de religiosas de Estados Unidos. Acabo de graduarme de ese segundo cargo en agosto. Entonces voy a compartir desde ahí, pero quiero compartirles un poco cuando empezó todo. Cuando por primera vez salí electa superiora general, nosotros hicimos coordinadora congregacional o congregational leader. Tengo como 4 títulos, la congregación no se ha determinado por uno. Cuando salí la primera vez, yo fui a hablar con esta hermana. Estas son mis hermanas más mayores mexicanas. Y esta hermana que ven aquí se llama la hermana Lourdes Nava. Tiene 104 años. Esto fue un retiro en abril y la hermana todavía le gusta ir a todo. Y siempre es la primera en la fila para cualquier reflexión de la congregación. Y entonces yo pensé, acabando el capítulo general, que le voy a hablar con la madre Lourdes a ver ella qué consejo me da, ¿verdad? Y entonces fui con ella, le dije, hermana, me dice, Tere, ¿cómo estás? Ahí estamos las dos, la hermana Lourdes Nava. Y le dije, es que yo no entiendo por qué me eligieron a mí, no soy lo suficientemente grande, no tengo tanto tiempo en la vida religiosa, no sé nada. Yo esperaba una palabra de sabiduría profunda. Me ve a los ojos, eso fue hace como 5 años, y esto es lo que me dijo la hermana: Tere, ya ni modo. Ya ni modo. Y yo pensé, oiga, pero me dice, pues ahora para adelante. Y eso se queda conmigo porque a veces pensamos que somos muy especiales y nuestros capítulos son también a veces un poco complicados. Y sin embargo, al final del día, lo que recojo de la sabiduría de la hermana Lourdes es que simplemente en este momento me toca. Es todo. Y en unos años ya no me va a tocar. Y es tan importante cómo vamos a dejar el cargo de que cómo lo tomamos. Y entonces yo creo que a veces uno tiene que hacer lo que puede con quien es y con lo que tiene. Eso es todo lo que se espera de nosotras y de nosotros. Segunda intuición que les comparto. Hace unos años, en uno de los talleres del CWA, presentó un hermano redentorista que había sido general, y él dijo: la tarea más importante del liderazgo es cuidar el cuerpo congregacional. Cuidar el cuerpo congregacional. Y yo todavía hago esa reflexión porque muchas veces estamos tan metidas en las ramas que olvidamos que solamente nosotros y nosotras tenemos el tiempo, tenemos la obligación, la responsabilidad de que el cuerpo esté bien, de que el clima en el cuerpo congregacional esté bien, de que el cuerpo esté sano, que el cuerpo esté sano. Y yo junto a esta intuición con la de una hermana del Sagrado Corazón, algunas la conocerán, Patricia García Quevedo, que fue general, y ella decía: Tere, si te preocupa qué te toca hacer en el liderazgo, cuida a las hermanas. Si las hermanas están bien, la misión va a estar bien. Y a lo largo de estos años que llevo, yo creo que esa es la segunda intuición que es importante mantener.
Y hacernos esas preguntas muy honestamente de vez en cuando. ¿Cómo están mis hermanas? ¿Cómo están mis hermanas? Y yo les confieso que hay días que la respuesta no me gusta, porque uno sabe que no siempre están bien, y por eso la idea de cuerpo, de un organismo vivo, es muy importante. Porque un organismo vivo necesita, cuando hace frío, cuidar el clima, necesita alimentarse. Si le duele algo, hay que curarlo. Si hay un problema, hay que operarlo. Y entonces, el quehacer de liderazgo nunca acaba. Nunca. Y me he topado con muchos superiores y superioras mayores que me dicen: yo voy a dejar mi nombre para la siguiente lección porque todavía me falta. Y yo siempre les digo, ser superior o superiora mayor es como ser maestro. Que tiene el Padre en esa parábola, necesitan ser para nosotros y nosotras un espacio de reflexión. De alguna manera tenemos que hacerlas todas, todo el tiempo. No importa cuán grande o pequeña sea nuestra tarea congregación. Eso nos toca todo el tiempo. Y entonces, yo pienso, y lo he visto ya, que es tiempo de quitarle el piloto automático al liderazgo en la vida consagrada. Llevamos muchos años en piloto automático y de alguna manera necesitamos liderazgo. Aprendí este verano que cuando uno toma un avión, el 80% del vuelo, el avión va guiado por piloto automático. ¿Ustedes sabían eso? O sea, que para qué hay piloto, nomás está viendo la maquinita cómo funciona. Parece ser que solamente hay 2 o 3 momentos claves en donde los pilotos intervienen. Y a veces en el liderazgo de nuestra vida pareciera que está todo el piloto automático. Yo a veces pongo el piloto automático. ¿Por qué? Porque las hermanas no quieren líderes. Sí, o sea, yo no sé, a lo mejor aquí en Perú son diferentes las hermanas, pero te dice, yo ya hice mi discernimiento. Ah, muy bien, te interesaría saber el nuestro, ¿no? Digo, por curiosidad. Entonces, ¿cómo le hacemos para quitar el piloto automático que de alguna manera se volvió muy cómodo para todas? Y entonces, por ejemplo, tienes una hermana muy mayor, ¿no? Yo tengo varias, y siempre me dicen, cuando yo esté lista para pasar a la casa de jubilación, yo te lo voy a decir. Muy bien, yo a veces les digo, y si de casualidad no te das cuenta que estás lista, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque la realidad es que después de todos estos años, de cada 10 hermanas mayores, solamente una se ha dado cuenta que está lista. De cada 10. Y entonces las otras 9 no han discernido que están listas. O sea, a la hora que quita uno el piloto automático, porque bueno, a lo mejor aguanta otro año ahí en esa comunidad donde está, y de repente te hablan, Sor fulanita se cayó. Y entonces uno tiene que hacer un examen de conciencia, porque lo más fácil era dejar el piloto automático. Pero hablar con la fulanita para que estuviera en un lugar donde no corriera tanto peligro de una caída, eso no está fácil. Entonces es un momento de quitar el piloto automático y es muy desgastante. Muy desgastante.
Con estas ideas yo organicé esta mañana esta conversación, que ustedes le llaman conversatorio, en 3 partes. Y quisiera tocar primero la idea de que tenemos que ser líderes presentes, conscientes. La segunda parte, que tenemos que vivir un liderazgo acompañado. Acompañado. No hay nada más peligroso en el liderazgo que sentirse solo. Y es un ministerio de mucha soledad. Y tercero, tiene que haber un liderazgo colegiado. Por eso este festejo de la CONFER, y para qué sirve la CONFER, es tan importante. Entonces, así organicé la mañana. Creo que hay descanso, ¿verdad? Si no les doy descanso, me dicen. No, pero vamos a tener un espacio de descanso. Entonces, quiero empezar con esta idea de estar presente. Un liderazgo presente. Y primero les quiero decir una nota preliminar. ¿De dónde viene mi reflexión? Y mi reflexión viene de mi experiencia en el norte, que es distinta a la experiencia de América Latina en varios temas, en otros no tanto, pero viene de él. Y por eso quiero un poco que lo vean, Esta es una foto de la Asamblea Nacional de la Conferencia de Religiosas. Para que tengan una idea de las dimensiones, es una reunión a donde van 850 líderes de congregaciones religiosas. Es una vida consagrada enorme, con traumas numéricos que voy a hablar después, pero enorme. Esa es nada más una idea. A esa asamblea van todas las líderes, incluyendo sus consejos provinciales y generales. Pero además quiero que noten esto, son todas mujeres. En Estados Unidos no hay una, no hay dos, hay 3 conferencias de religiosos canónicamente constituidas. La de mujeres NCWR, la de mujeres CMSWR y la de varones. Entonces yo vengo de ese universo que piensa poquito diferente, ¿sí? Piensa poquito diferente. Y por eso la tarea es que ese es mi prejuicio, ese es mi punto de vista donde se formó. Y yo quiero invitarlos a notar que esa es una visión del norte. Es una visión del norte sin duda, desde un liderazgo muy acompañado y muy colegiado. Y hago hincapié en esto porque mi experiencia de la conferencia en México, muy distinta a la de la conferencia en los Estados Unidos. Hay un tema de acompañamiento muy importante y de alguna manera a ustedes les tocará la traducción. Entonces, en el transcurso de la mañana me dirán: hermana, eso aquí no pasa, aquí puras santas. ¿Está bien? No sé, yo no las conozco, conozco a mis hermanas, ¿verdad? Puras santas todas. Ahí está Pilar, no puedo decir mentiras. Y sin embargo tampoco, o sea, son otras realidades. Nada más para darles un ejemplo. ¿Cuántas religiosas y religiosos hay en el Perú? Díganme una cifra más o menos. En total, religiosos. Mi idea, bueno, sospecho que son menos de 20,000, ¿no? ¿Sí? Menos, como 15,000 a lo mejor. Y estoy exagerando, En Estados Unidos hay 44,000. Y piensan que son muy pocas,
porque hace 30 años eran 150,000. Obviamente que yo traigo una visión distinta, porque además estamos nosotros lidiando con unas dimensiones que ustedes no tienen, pero es bueno que no las tengan. Tienen un don porque no son tan grandes. Y sin embargo, yo lo que propongo es que a veces una mirada de fuera nos ayuda a ver lo que tenemos dentro. Entonces, eso es lo que les ofrezco. Traigo esta mirada de fuera. Algunas cosas funcionarán, otras no, pero todas les van a ayudar a ver lo suyo desde otro ángulo. Esa es mi propuesta. La traducción les toca a ustedes. Y entonces, ¿cómo estar presentes en nuestro tiempo? Presentes. Eso es bien difícil en la vida consagrada. Bien difícil. Porque a mí mis hermanas me dicen, Tere, siempre hemos estado así. Siempre. Tere, ¿de qué te preocupas? Siempre ha habido problemas con los ministerios. Siempre hemos tenido hermanas mayores. Y entonces, yo digo, pues entonces será que todo es igual. ¿Será que todo es igual? Yo propongo que eso no es cierto. En la vida consagrada hoy estamos en un momento crítico. Y negar que estamos en un momento crítico va a tener consecuencias graves. Bastante graves. Y ahí es en donde vengo de otro hemisferio. Casi como quien dice, con una advertencia. Hay congregaciones en el hemisferio donde estoy que se dieron cuenta que estamos en otro momento y empezaron a hacer planes. Y hay congregaciones que siguen en una negación tremenda y no están listas. Y no están listas para enfrentar lo que viene. Y nosotras tenemos la responsabilidad de tomar el presente y decir que es diferente. Y por eso les traigo estas fotos. Esas son mis primeras hermanas que vinieron al Perú. Y con las superiores generales despidiéndolas. ¿Verdad? Cuando me dicen las hermanas, nada ha cambiado, yo no más veo esta foto. Por ejemplo, no hay hábito, obviamente no puedes ir a la puerta del avión a despedir a nadie, ¿verdad? Inclusive ya no existe esa línea aérea, o sea, digamos, cosas. Por ejemplo, no hay internet en aquel entonces, pero las hermanas dicen que todo es igual, ¿verdad? Yo quiero eso, yo quiero tener solo correspondencia por correo postal normal. No más correos electrónicos y WhatsApps, porque las hermanas esperan una respuesta instantánea. Estamos en otro momento. Igual les traigo, esta es una foto de los años 70 en Chimbote, pero se nos olvida que no estamos en otro momento. Y es importante nosotros ubicarnos frente a ese momento, como líderes. Estamos primero, vamos a decir, y se los digo con toda honestidad, no sacamos la rifa. En México decimos la rifa del tigre. Nos tocó estar en el liderazgo en uno de los momentos de transformación de la vida consagrada más significativos de su historia. No sé si el más, pero uno de los más. Así hay historiadores de la vida religiosa que hablan del momento en que se fundan las órdenes mendicantes como un momento de transformación, del momento que las congregaciones femeninas se vuelven apostólicas como un momento de otra transformación. Hoy
nos tocó estar en liderazgo en uno de esos momentos. Solo la historia va a determinar si va a ser más o menos que los otros, pero como sea, transformación. Esa transformación está implicando una administración de la transformación. Y en el caso del sur global, tendremos que pensar en la administración con mucho cuidado, porque dependemos mucho de los bienes que nos llegan del norte. Y se está secando esa fuente de ingresos a muchos niveles. O porque las hermanas son muy mayores y están en un proceso de cierre de sus congregaciones, o porque las fundaciones ya no tienen benefactores católicos porque son sociedades en un proceso de secularización muy pronto, o porque la iglesia ha perdido una credibilidad tremenda. De cualquier manera, se está cerrando la llave. La parte administrativa no la podemos ignorar, la pérdida de sentido, el acomodamiento de la vida consagrada, el acomodamiento, y no, eso no me lo inventé yo, basta leer tantito. El aislamiento de la vida consagrada frente a otros fenómenos sociales y sobre todo el envejecimiento. Yo le digo a mis hermanas mayores que envejecer es como engordar, porque uno va engordando, no se da cuenta ni engordó hasta que ya no le quedan las cosas. El proceso de envejecimiento ha sido muy engañoso en la vida consagrada, porque las hermanas no hay un relevo generacional significativo. Eso significa que solo se están viendo las mismas, pero más años, entonces no se ven que están más grandes. Yo en el LCWA llevo asistiendo a reuniones más o menos 12 años. Y en esos 12 años me sigo encontrando con las mismas. Solo que hace 12 años tenía la edad promedio de 72 y ahora de 82. El envejecimiento es un reto grande. Luego obviamente tenemos, y aquí se lo voy a poner, creo que esta reflexión que se está haciendo en el norte sobre la crisis eclesial está cambiando un poco. Hablábamos del problema del clericalismo, pero ahora estamos hablando del problema del jerarquismo. O sea, la cultura jerárquica que se protege a sí misma. Este nuevo momento en donde la iglesia está en tela de juicio, en donde estamos empezando a traer a juicio a cardenales y obispos, es otro momento. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando empezó la crisis de abuso sexual en la iglesia, los obispos en el año 2002-2003 tomaron una decisión, la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, y le llamaron la política de cero tolerancia. Esa fue una política que aceptaron cuando estaban reunidos en Dallas, y ellos le llaman el Dallas Charter, el acuerdo de Dallas. En ese acuerdo dijeron, si a un sacerdote lo acusan, en ese momento se retira del ministerio, se investiga y vamos a tolerar cero. El clero, los sacerdotes norteamericanos se sentían abandonados por sus obispos, porque esa regla no se aplicó a los obispos, solo a los sacerdotes. En este nuevo ciclo de crisis, el tema que salió hace un año y que hemos estado batallando con él por un año es el tema de encubrimiento. Ya no es el sacerdote que hizo algo mal, sino el obispo que tomaba la decisión de, uno, no reportarlo ante la ley civil, y dos, removerlo de una diócesis a otra.
Entonces ya estamos hablando de otra situación. Eso es el jerarquismo. Tenemos una crisis muy seria y no podemos ignorarla porque esa crisis eclesial nos toca. Y además, no todo el problema eran sacerdotes. Ya están empezando a salir situaciones en donde hay acusaciones de abuso en contra de religiosas. Y también hay acusaciones de religiosas que fueron abusadas. Se está volviendo muy complejo ese ambiente. Y yo percibo América Latina no preparada. No preparada. Vengo a decirles de otros espacios que lo que viene es durísimo. Durísimo. Por ejemplo, hay congregaciones que tenían orfanatorios o escuelas que ahora están lidiando con acusaciones, no solo de abuso sexual, sino abuso físico. De muchos temas. Segundo, obviamente, estamos perdiendo el fuero eclesiástico. Ahora, yo vengo de dos países muy diferentes del norte. En México no hay fuero eclesiástico, ni ha habido desde el siglo XIX. De hecho, la iglesia en México no tenía reconocimiento civil hasta mediados de los años 90. Ni podía tener propiedades, ni podía hacer muchas actividades civiles, y menos tenía fuero. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante que aquí en Perú las entidades religiosas no pagan impuestos por sus propiedades. El fuero está desapareciendo. En Estados Unidos, además, están cancelando el estatuto de limitaciones, porque antes, si no acusabas a alguien y habían pasado 10 años, ya no lo podías acusar de un crimen. El estado de Nueva York, Pensilvania, el estado de Illinois están cancelando eso. Entonces ahora junten el problema de abuso con acusaciones históricas de hace 30, 40 años. Está desapareciendo el fuero. Estamos en un cambio de época. Hace unos años hay una pensadora de organizaciones que se llama Margaret Whitley en Estados Unidos, que habla sobre la transformación en las organizaciones. Margaret Whitley vino a hablar a la conferencia de religiosas y dijo esto: estamos entrando en una época de caos y se va a poner peor. Se va a poner peor. Cuando yo la escuché, yo dije, ¿cómo vamos a estar peor? Está como difícil. Eso fue hace 2 años o 3. Ahora volteamos a ver a nuestros países y a quienes estamos eligiendo, y tiene razón. Estamos ya viviendo el cambio de época en pleno. Y otra vez, hermanas, hermanos, tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué nos tocó a nosotros este cambio? Yo digo a veces en la mañana, ¿por qué yo? ¿Por qué no nací hace otros años? ¿Por qué no estaba yo cuando había más hermanas? Cuando la iglesia tenía mucha credibilidad, cuando no había un movimiento de secularización tan fuerte. Estamos en otro momento. Y en este cambio, el tema de migración, de tecnología, de liquidez, nada más piensen, hace 20 años, el liderazgo sin la tecnología de ahora. Qué maravilla, ¿no? Llegaba una carta, se tardaba una carta de Perú un mes, y luego le contestabas por carta. Y ahora todo es inmediato. Entonces, el tema del cambio de época, la crisis social, obvio, la secularización y el tema de justicia. Todo eso tiene conexiones. Nos toca este presente, con los retos y con las oportunidades que nos brindan. Y entonces, yo me hago estas preguntas y se las comparto. Son mis preguntas. Ustedes tendrán otras. Ante el tema de la
transformación en la vida consagrada, yo me hago esta pregunta muchas veces: ¿por qué a los religiosos y las religiosas nos cuesta tanto trabajo el cambio? ¿Por qué? Deberíamos de ser artistas de la itinerancia, pero no somos. ¿Por qué nos cuesta? En el tema social, hoy en día estamos hablando de temas de género que ni siquiera nos imaginábamos. Por ejemplo, en Estados Unidos ya no hablamos de la comunidad LGBTQ, sino LGBTQIA y el signo de más, porque hay muchísimas más. Y entonces, ¿cómo hablamos de ese tema? ¿Cómo hablamos del tema transgénero? Inclusive, por eso les digo, vengo del norte, eso aquí no pasa, pero me dice hay una hermana en Estados Unidos que trabaja todos estos temas, que se llama Lynn Livo. Ella nos ayuda a la vida religiosa a preparar todos estos temas de afectividad y sexualidad en la conferencia de formación, y también da muchos talleres. En uno de los talleres hace 2 años nos dijo a los superiores y superioras que estábamos ahí, ¿qué van a hacer si un profeso perpetuo o profesa perpetua viene y les dice: yo caigo en la cuenta que soy otro género? ¿Qué van a hacer? Pues yo, pues ya mejor no tenemos vocaciones, porque eso está muy complicado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar esos temas? Y no son temas del norte global, son temas de un mundo globalizado. Son los nuevos temas. ¿Cómo vamos a hablar de eso? ¿Cómo vamos a hacer iglesia en este momento de crisis tan fuerte? Porque ahí igualmente la tentación es que la vida consagrada vaya a sus obras, a sus espacios. Ya lo hemos hecho muchas veces. Ayer escuché a Lucrecia. En Estados Unidos, la conferencia de religiosas, ya les platicaré más adelante todo lo que hemos vivido, pero ¿qué hicimos? Nos fuimos hacia los espacios que eran más seguros, un poco porque nos sacaron de los otros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer iglesia? Ya tenemos una experiencia de qué hicimos estas últimas veces. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿En dónde nos paramos? En medio de esta crisis que está obligando de alguna forma declaraciones. Cuando empezó a pasar todo hace un año, a la conferencia de religiosas de Estados Unidos, nos hablaban todos los medios de prensa. Todos. De todo el mundo. Cuando el Papa se subió en el avión saliendo de los Emiratos Árabes, y se acuerdan aquella declaración que hizo de que el abuso de las religiosas era frecuente y que él lo conocía, estalló el teléfono de la conferencia de Estados Unidos. La BBC, Canadá, CNN, NPR, el New York Times, el Washington Post, todos querían una declaración nuestra. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a decirlo con congruencia y con amor a la iglesia? ¿Cómo vamos a hacer iglesia? El tema tecnológico, por eso yo digo, el liderazgo por correo electrónico. Ahora tenemos un liderazgo digital. En América Latina es liderazgo por WhatsApp. Pero habremos de preguntarnos si eso es suficiente o si a veces es más cómodo mandarle un WhatsApp a una hermana que hablarle por teléfono o que citarla para hablar con él. ¿Cómo estamos escondiéndonos en el paradigma digital? Y en el tema de justicia,
Esto igual, yo vengo del mundo, otro planeta, pero allá, en ese otro planeta, en todas las congregaciones hay un pequeño resto súper comprometido con los temas de JPIC, pero los demás no. Las que van a las marchas, las que leen todo, las que están a favor de esta causa y aquella causa, y todo el mundo las conoce, pero el resto del cuerpo congregacional no se ha infectado para nada con el tema de JPIC, o muy por encima. ¿Cómo vamos a ser líderes en un momento que requiere de un compromiso profético con estos temas? ¿Cómo? Pues hay preguntas fuertes que nos tenemos que hacer, y ahora yo les voy a pedir 5 minutos nada más. Espero que estén sentados al lado de alguien que les caiga más o menos bien. Entonces, en grupitos de 3 o de 4, esta pregunta: ¿cómo experimento yo los retos del presente en mi liderazgo? 5 minutitos. ¿Listos? Bien, les voy a pedir que regresemos. Espero que hayan dado oportunidad de que todas se lo hagan tantito. Ahora quiero pasar, les prometo que tendrán más oportunidades. Acuérdense de con quién están platicando y vamos a hablar otra vez. Quiero hablar, antes de pasar al descanso, del tema de autoridad, o será el tema de poder, o cualquiera de los dos. Pero quiero compartirles que a lo mejor a la mitad de mi primer gestión en el Consejo General, yo sabía que algo no estaba bien. Sabía que algo no estaba funcionando muy bien. Nuestra congregación acababa de reconfigurarse. Desaparecimos provincias y regiones y estábamos en ese momento del éxodo cuando todo el mundo añora las cebollas de Israel. ¿Sí? Mejor nos hubiéramos quedado como estábamos. Ustedes en el liderazgo no saben a dónde vamos. Lo único que les puedo decir es que todavía no sabemos a dónde vamos, pero por lo menos ya estamos en paz. Y entonces, en medio de eso, yo fui de retiro y salí a caminar y me encontré este letrero. ¿Ya ven? De seguir delante a Dios. Y entonces yo tuve ahí, porque ya desde entonces he tenido muchas, pero fue mi primer crisis de liderazgo. O salgo corriendo o voy a acabar en el agua. Y de alguna manera me di cuenta en ese momento que lo que estábamos cuestionando como congregación, la reconfiguración de la congregación, sacudió la forma ordinaria en que funcionaba la autoridad y el poder. Eso desconcertó a todo el mundo, y aunque somos todas muy santas, no saber a quién dirigirme para la autorización de mi nueva dentadura, y tampoco saber si me la iban a autorizar, creó muchas situaciones complejas. Y nosotras, congregación, ¿verdad? Porque vamos al capítulo general y cantamos Kumbaya, Kumbaya, Señor, Kumbaya, todas queremos ser orgánicas, pero a la hora de dónde va a ser mi jubileo, nada de orgánico, yo quiero que sea como siempre ha sido. Entonces, esa fue la primera, y el segundo letrero sucedió a la mitad de mi segundo periodo. Estaba yo de vacaciones y me topé este letrero, que está en inglés, y dice: habrá un cargo de $5 por quejarse.
¿sí? No creo que ustedes tengan esa situación, pero a veces, cuando el liderazgo visita, mis hermanas me dicen, mírate, no es queja, es una opinión. ¿Sí? ¿Muy bien? Y entonces, el otro día, cuando me encontré ese letrero, dije, voy a ponerlo grande afuera de mi puerta, ¿no? Llega una hermana y me dijo, le dije, a ver, hoy no, Laura, hoy estoy cansada. Y si vas, solo si me vas a decir algo bonito, te doy los 5 minutos. ¿Cómo? Dije, sí, algo que esté funcionando en la congregación, algo que te guste de la congregación, algo que ames de la... Cuando dígame eso, y te doy los 5 minutos. Pero si vienes a quejarte, mañana. Y entonces, uno tiene que reconocer que hay un reto de autoridad y poder. Sí hay. Y cuesta. Y a veces, hermanas y hermanos, nos cuesta la salud. A mí me impactó muchísimo cuando empezamos en mi primer consejo, que la hermana que era superiora general dijo, ojalá y ninguna de nosotras se enferme. Y yo, como buena novata, nada más abrí los ojos grandes y dije, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que enfermamos? ¿Qué va a pasar? Claro, 6 años después, cuando a mí me dio herpes en la pierna, entendí. Porque el mismo organismo está absorbiendo esa realidad. Y entonces, este tema, por eso ahora traigo a Mafalda, ¿sí? Que es como una de mis hermanas. Pero, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Pues si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Eso no les ha de pasar a ustedes. Otro cuentito de Mafalda. No tengo por qué obedecer a nadie. Mamá, yo soy un presidente. Y la mamá le dice, y yo el Banco Mundial, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. Y entonces necesitamos hacer una reflexión muy realista de cómo manejamos el tema del poder. El tema de poder en los diferentes contextos, además, hemos aprendido que el gobierno de las congregaciones religiosas es un espejo del gobierno de los países en donde estamos. Entonces yo vivo en pánico porque México está gobernado por carteles. Y entonces, a veces, yo digo, habrá algún capo en la congregación que maneja un cartel y estaremos en plena guerra, porque a veces así se siente. Y Estados Unidos es un gobierno muy individualista, una persona, un voto. A veces será que mis hermanas norteamericanas son tan ferozmente individualistas que no podemos formarnos para el bien común. Lo que es más, tengo hermanas en mi congregación que si sale un documento congregacional con la palabra comunidad, se molestan. Porque comunidad no es vivir bajo el mismo techo, eso es como un hotel y están súper enojadas. Yo digo, a ver, peace and love, hermanos. ¿Qué no está en las constituciones? Pero porque se sienten amenazadas en su individualismo. Entonces, el gobierno congregacional es un espejo. Y he aprendido también que a veces teologizamos lo que es sociología. Tengo una amiga en Estados Unidos que ha escrito varios libros sobre la sociología de la vida religiosa. Varios, ya es un equipo de sociólogas, todas religiosas, que trabajan los temas generacionales, los temas de cultura, etc.
Y entonces Mary Johnson dice, el problema de la vida consagrada es que todo lo quiere explicar con teología. Y noten, hay temas sociológicos que tenemos que hablar. Por ejemplo, el clasismo, el racismo. Lo que pasa cuando una persona que no ha integrado su identidad de clase asume el poder. Que Dios nos agarre confesados. ¿Y en dónde estamos haciendo esas reflexiones? El tema generacional obliga un trabajo sociológico. Y entonces la autoridad, el autoritarismo se están jugando en ambientes que sí nos infectan. Es el aire que estamos recibiendo. En la presentación de la Universidad de Monterrey en México, cuando vino una hermana, y entonces estaba hablando con los jóvenes de la universidad, y yo estaba sentada ahí porque a mí me tocaba hablar después de ella, y ella decía, los jóvenes no tienen valores, y los jóvenes no se comprometen con nada, y los jóvenes viven no sé qué, y se la viven pegados al celular, y no, y yo decía, no, como que no es la mejor manera de hablar con los jóvenes. Eso estaba yo pensando en mi cabeza, entre esta oreja y esta oreja, cuando se para un muchacho y le dice, ¿con qué derecho nos está hablando si no nos conoce? Y la mitad de los muchachos se paró y se salió del auditorio. Fue el momento más incómodo que he vivido yo con la juventud. Pero tenemos que revisar lo que decimos nosotros de los jóvenes. En mi primer consejo, cuando yo era la novatita del consejo, mis hermanas del Consejo General decían, ¿qué vamos a esperar de las jóvenes en nuestra congregación? Y yo era la secretaria. Y seguían hablando. Y de repente yo decía, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿A qué edad empiezan las jóvenes? Digo, para ubicarme. ¿O están hablando de mi generación? Y entonces ellas me decían, no, tú eres diferente. No, les dije, a ver, no podemos generalizar, nos está lastimando muchísimo. Y entonces, ¿cómo vamos a manejar un nuevo enfoque sociológico? Creo que me imagino que ya lo leyeron todos, ¿sí? Es el libro que sacó la Civics-VA, como dicen en Roma, con motivo de los 50 años de Perfecte Caritatis. Ya lo pueden bajar de internet. Se llama Para vino nuevo, odres nuevos. Quien no lo haya leído, está chiquito, no crean que es mucho sufrimiento, pero vale la pena la lectura. La Civics-VA hace una como remembranza de dónde está la vida consagrada a 50 años de Perfecte Caritatis. A mí me parece muy equilibrado. Inclusive aplica a cualquier parte del mundo, pero tienen esta cita: el servicio de autoridad no queda ajeno a la crisis que la vida consagrada atraviesa. Una primera lectura de algunas situaciones evidencia la centralización verticalista en el ejercicio de la autoridad. Y uno lo ve y dice, claro que no somos nosotras, están hablando de unas congregaciones allá en otro hemisferio, ¿no? Pero una hermana norteamericana hizo esta reflexión. A ver, cuando llegas a una reunión de tu congregación, imagínense que están entrando a una reunión y hay muchos de sus religiosos y religiosas. ¿Hacia qué grupo caminas y de qué grupo te alejas? ¿Ya tienen la imagen? Y sí es cierto. ¿Hacia qué grupo te acercas?
las que te afirman, las que están de acuerdo, y de qué grupo te alejas y por qué. ¿Qué pasa a un nivel inconsciente? Yo les puedo decir, cuando me llega el correo electrónico, y las hermanas a veces lo mandan a las 9 de la noche, hay unos que no leo antes de dormirme, porque ya sé que no voy a dormir. Eso es para mañana. Entonces, uno tendría que pensar cómo manejamos esta situación en nuestra congregación. ¿Cómo la manejo yo? Se obliga a un examen de conciencia de liderazgo. Y, como dicen, ¿verdad? Cuando hago así, estoy apuntándome a mí. Segunda cita en el libro de Himno Nuevo, dice así: ante estas serias cuestiones, no es ciertamente una praxis sabia recurrir a las mayorías preconstituidas, y menos aún es aceptable una praxis de gobierno cuya base es la lógica de las coaliciones. Entonces, decían las hermanas de Estados Unidos, en esta cita están hablando del sur global y en esta del norte. Y por eso les quiero compartir una vez más desde el norte qué ha pasado. ¿Qué lecciones podemos aprender de una vida consagrada que se aventó a tratarlo todo? Primero, vivíamos un modelo de gobierno muy jerárquico. Ayer dijo la hermana Margarita, ¿verdad? Dijo la hermana Margarita que las cosas no hay que saber de dónde vienen, porque no empiezan de repente. O sea, la intuición de la fundación de la Confer es inclusive preconciliar, ¿no? O sea, ese momento. Pero yo le agregaría a la hermana Margarita que tampoco las cosas terminan de repente. Coexisten varios modelos de gobierno entre nosotras, pero bueno, el primer modelo era muy vertical, era un modelo de obediencia a toda costa, era un modelo inclusive donde había pruebas de obediencia, ¿no? Por ejemplo, yo visité nuestra casa central en México hace 3 meses y me dice una hermana mayor: ay, Tere, antes, cuando venía la general, todas nos hincábamos. Yo dije: hermana, pues ¿qué la detiene? Usted siéntase feliz. Y entonces me dijo: es que tú no me inspiras. Esto es un problema. Pero vivíamos una época de mucha verticalidad. Ante eso, el Concilio Perpetuum Caritatis, la renovación, nos hizo cuestionar, y en Estados Unidos creamos un modelo político. Un modelo político. Un modelo en donde cada hermana tenía una voz y un voto, un modelo de coaliciones, un modelo donde había cabildeos y propuestas, inclusive estábamos en capítulos generales. El 90% de las hermanas levantó la mano, una perdida hermana levantaba una tarjetita roja y se detenía el capítulo. Porque hay que escuchar, en inglés decimos, the lone voice. A lo mejor es la voz profética, la tarjetita roja. Y otra vez empezamos en el gran debate. Y luego, como nosotros somos hermanas del verbo, se podrán imaginar lo que duramos. Entonces, entramos en un modelo político, en un modelo de coaliciones. Nos lastimamos muchísimo porque había las que ganaban y las que perdían. Mis hermanas, en un capítulo, en la opción preferencial por los pobres, bueno, y acabamos 2 congregaciones. Y ustedes aquí muy contentos, pero allá estaba el pleito bastante fuerte. Llegaban
los grupos de delegadas se preparaban antes, mandaban llamar canonistas para asesorarse, buscaban votos, y todavía tenemos capítulos así, ¿verdad? Ustedes no, nosotros sí. Entonces entramos en un modelo político que fue sano. Es sano después de un modelo tan jerárquico entrar en eso. Pero hoy estamos en una nueva evolución. Estamos entrando en un modelo de gobierno de discernimiento. Y en este modelo, la unidad es más importante que todo lo demás. Es un modelo de discernimiento comunitario y es un modelo donde el consenso no tiene que ser absoluto. Inclusive es un modelo en donde menos es más. Hay un teólogo, William of Ockham, de la época medieval, que decía: es vanidad decir con más lo que se puede decir con menos. Es vanidad decir con más lo que se puede decir con menos. Y yo pienso en nuestras reuniones. Que a veces hacemos esos, ustedes le llaman papelógrafos, ¿sí? Y hacemos resúmenes, ¿verdad? Yo he estado en muchos procesos, en Colombia, en Chile, en Guatemala, en El Salvador, aquí, en México, y lo que hacemos es que le ponemos más y más y más al texto. Es que faltó esto, no puede ser igual fuera JPIC, y faltaron las mujeres, y faltó aquello, y nos quedamos con un documento tototototote que además después guardamos en un cajón. Este es este modelo. En este nuevo modelo se trata de ir discerniendo, de quedarnos con lo esencial que crea unidad. En este proceso, lo simbólico es más importante. Estamos evolucionando nuestros modelos de gobierno. Y la pregunta que me hago y que les hago es: ¿qué tipo de liderazgo estoy manejando yo? ¿En cuál de los modelos estoy? Porque a veces nos bajamos y nos subimos dependiendo de la situación. Pero tenemos que empezar a aspirar a un modelo diferente. No es ni necesario ni práctico en una organización. A esto se le llama la tiranía de la inclusión. Y entonces habría que pensar, nosotros y nosotras, en qué momento nos movimos de un concepto de subsidiariedad, en donde las cosas suceden a nivel que corresponde, a un modelo de inclusión, y qué tenemos que hacer para movernos a una cultura de confianza. Porque la inclusión delata la desconfianza. Yo quiero saber cómo están decidiendo. La hermana lo que te está diciendo es: yo no confío en las decisiones que estás tomando. ¿Por qué no estamos todas? Bueno, porque no todas todo, aparte de que es carísimo, es complicado. Y entonces hay desconfianza en el fondo. Segundo, empezamos una gran conversación en el cambio de los modelos mecánicos a los modelos orgánicos. Y entonces hemos desplazado la idea entre una congregación y una organización. Pero a nosotros, nuestra congregación, como muchas, optó por un modelo orgánico. Y un día llegó un facilitador. Estábamos en el momento caótico, ese cuando yo me iba a ir al río, y las cebollas de Egipto, y nadie sabe nada. Y llega un facilitador y nos dice: orgánico no significa que no hay liderazgo.
Lo que es más, dijo, en los modelos orgánicos se necesita más liderazgo. Pero mis hermanas habían escuchado orgánico, cada quien haga lo que quiera. Porque somos personas, etc. Entonces, ¿cómo movemos estos modelos? Y entonces también tenemos el tema de animación. Aquí en América Latina nos da alergia palabras como superiora general. No, pero en Estados Unidos hay muchas más, ¿eh? Hay coordinadora congregacional, moderadora suprema, presidente, líder congregacional, animadora congregacional, moderadora congregacional. En mi congregación tuvimos unos debates capitulares. Ya ven cuando estamos realmente preocupados por lo que está pasando en el mundo y duramos 2 días hablando del título de la superiora mayor. Y entonces mi congregación decidió lo siguiente: en español soy la coordinadora congregacional, en inglés soy congregational leader y en la correspondencia oficial soy la superiora general. Bueno, es verdad, se los digo, porque si yo les doy mi tarjeta de presentación, en inglés dice Congregational Leader, en español dice Coordinadora Congregacional, pero cuando le mando una carta al obispo, Superiora General. Entonces, de alguna manera, hemos optado por decir el servicio de animación. Y siempre que leo eso, yo me imagino como esos monitos, ¿sí? A ver si a mi hermana, que ya chocó 5 veces, echándole porras, chiquitibuna, la bomba, deja el carro, se lo va a dejar. No la puedo animar a dejar de conducir. No puedo. Entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas con los temas de autoridad? También tenemos que hablar de participación o desconfianza. Los capítulos generales y asambleas en otras geografías se volvieron súper participativos. En Estados Unidos decíamos que teníamos capítulos del todo, chapters of the whole. En otras palabras, si te valías por ti misma, si todavía respirabas por ti misma, podías ser delegada. Hay congregaciones que han tenido capítulos de 300 y 400 religiosas. Cuando vino una facilitadora de San José de León con nosotras, me dijo: Tere, ¿por qué todas tus hermanas van al capítulo? Porque va la delegada, la participante, la observadora y la simpatizante. La hermana de 100 años, que les dije, 100, tenía 100, me habló porque ella quería ir al capítulo. Pero Madre Lourdes, usted es como, ¿no? Porque a lo mejor, ¿qué tal si mejor va a la casa a donde están las hermanas mayores? Y entonces ahí va a haber unas proyecciones por ciertos momentos. No, Tere, si yo ya me voy a ir a esa casa, mejor voy al capítulo. Fue al capítulo de 101 años. No hubo poder para detenerlo. Entonces la facilitadora me dijo: ¿sabes por qué todas tus hermanas quieren ir al capítulo? No, le dije: a ver, dime, ilumíname por favor. Porque no hay confianza. Porque no hay confianza. Entonces había que pensar por qué evolucionamos todos estos modelos. Por ejemplo, decían mis hermanas del consejo: ¿por qué nosotros le rendimos cuentas a la congregación y la congregación no nos rinde cuentas a nosotras? Porque somos tan responsables las hermanas de la dirección capitular como las líderes. ¿Cómo nos rendimos cuentas unas a otras? Y entonces, ¿cómo nos movemos de un modelo político a un modelo de discernimiento? A un modelo de auténtico discernimiento. Y de alguna manera tenemos que aprender de otros modelos organizacionales. ¿Se acuerdan? No todo se puede explicar con teología. Y hoy en día hay modelos emergentes que necesitamos empezar a ver. Organizaciones comunitarias, organizaciones que llaman organizaciones índigo,
Acaba de presentar la secretaria general de la WISGA, Patricia Murray, en Estados Unidos, una ponencia que les voy a dejar de tarea. Ya está en la página web de nuestra conferencia religiosa y se llama Tejer redes, cuidar redes. Y ella decía, el liderazgo de hoy tiene que tejer y cuidar las redes. Es otro tipo de liderazgo. Inclusive tenemos que voltear a ver a nuestros pueblos originarios. En México, por eso ahí puse un bastón del mando, está ese modelo del tequio, que de alguna manera te toca, simplemente te toca. Y después le toca a otra. Pero en todas nuestras congregaciones hay hermanas que cuando se presentan te dicen, yo fui provincial, yo fui superior general. Y entonces yo les digo, o sea que no ha dejado de ser. No, claro, le dije, no, pues es que si esa es como si usted se presenta, esa es su identidad, hermano. O hay congregaciones donde yo sigo siendo el rey, pero año tras año, nada más se cambian. Entonces, ¿cómo vamos a evolucionar nuestros modelos? Es una pregunta que hacer. Ahí vamos a detenernos porque toca el descanso. Regresando vamos a tener más tiempo para platicar, no se preocupen. Así que